Estás escuchando Castellón Confidencial. Aquí empieza una hora de información confidencial contrastada. Gracias por estar ahí. Gente bien informada, gente libre que quiere pensar por sí misma y que no le digan ni qué hacer, ni qué escuchar, ni qué decir. Gracias a los amigos que nos siguen a través de cualquiera de las plataformas, iVoox, Spotify, Spreaker. Gracias a los amigos de Decisión Radio, cada día un par de horas estamos ahí de 7 a 9 de la tarde, y a Gran Vía Radio Barcelona, gracias, a las 6 cada tarde nos encuentran. BOM Radio Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde, y Radio Montaña Leones a la 1 del mediodía. Gracias a los digitales que transmiten este espacio libre. Hay mucho que contar y síganos en el canal de YouTube, suscríbanse en el canal de YouTube donde esto está con imagen, alguna imagen fija, y pueden seguirnos y nos ayudan suscribiéndose a ello. También en iVoox, que tienen un apartado para fans, para poder colaborar a través de iVoox. Es muy fácil hacerlo en que este espacio libre continúe. Empezamos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Ayer les decía que llevamos poco más de un año en esta aventura, que el canal de YouTube estaba en 4.600, creo me dicen, seguidores, que a mí me parece mucho y se lo agradezco. Sí que hay gente que tiene millones, yo prefiero calidad que cantidad y ustedes son la mejor calidad. Pero también les decía, hombre, hagamos un juego, lleguemos a 5.000 y el martes que viene le hacemos un directo. El primer directo en YouTube de este espacio para poder conocernos, vernos las caras y responder a preguntas. Bien, pues ha subido casi 200 seguidores en un día. O sea que estoy feliz. Gracias. Sigan, que no hemos llegado a los 5.000. Si todo va bien, el martes que viene nos sentamos juntos a la hora que ustedes quieran, cuando acaben el trabajo, y estamos una hora o el tiempo que haga falta, cara a cara, en directo, respondiendo a cualquier duda. Lo haremos a través del canal de YouTube de este espacio, y suscríbanse, por favor, porque es la manera de llegar a esos 5.000 amigos y poder hacer ese primer directo de nuestra vida. Fíjense aquí para conseguir ayuda, financiación, suscriptores, pues poquito a poco, con esfuerzo, porque las cosas que son realmente importantes en la vida se hacen así, con esfuerzo y poco a poco. En cambio, hay quien dispara con su dinero y el mío, con pólvora del rey. Se ha ido ya para siempre José Félix Tezanos. Hoy publicó la última encuesta manipulada en su vida este hombre. Siempre digo, yo personalmente no soy un adivino, ni el CIS es una casa de adivinanzas. Los barómetros del CIS, yo lo que sí certifico es que están bien hechos. Es un barómetro que se hace 40 días, se termina hace 40 días, antes de las elecciones. Siempre los barómetros del CIS se tienen que hacer con mucha antelación. Porque requiere un sistema muestral, un sistema de entrevistas domiciliarias. Era que no tiene nada que ver con un buen estadista antes de meterse en política, y ha acabado siendo un personaje, un cómic, igual que Fernando Simón en el COVID. Tezanos acaba de publicar su última encuesta, en la que dice que el PP ganará, pero por 2 décimas al PSOE. Nadie cree eso. No hay encuesta que no les dé una diferencia de más de 50 escaños, pero es igual. ¿Y qué importa? ¿Saben lo que importa? Cómo ha malgastado y cómo posiblemente este hombre tendrá que ser juzgado por malversación de dinero público. José Félix Tezanos lo hizo todo, cambió de método de hacer encuestas, como Yolanda Díaz con los parados a la hora de contarlos. Rompió con series históricas. Por ejemplo, durante 40 años el CIS preguntaba ¿cómo está la situación económica? Y si tú sigues preguntando la misma pregunta durante 40 años, el resultado tiene sentido. Bien, pues él lo cambió y añadió
cómo está la situación económica al margen de la COVID. Y ahí ya rompió la serie histórica, ya no tenía valor. Antes se hacían 4 encuestas al año, con Tezanos 1 al mes. Lo normal era encuestar a 4.000 personas, 4.000 entrevistas. La encuesta de las últimas horas ha entrevistado a 30.000, lo que oyen, 30.000. ¿Por qué? Porque es la traca final, porque es la última vez que tira el dinero que usted y yo pagamos en impuestos al contenedor de los ricos. Hablemos de dinero, Tezanos. Antes de que tú llegaras a manejar el CIS nos costaba a los españoles 8 millones de euros al año. Contigo nos cuesta 13 millones de euros. Sánchez ha ido aumentando tu presupuesto 2, 3 millones al año desde que llegó hasta el día de hoy. Y no solo esto. Tezanos, que es secretario de programas del PSOE y que eso ya debería haberle inhabilitado para ocupar el cargo, además es director de la revista Temas, revista mensual del PSOE, editada por la Fundación Sistema, de la que es presidente del PSOE. Cuando llega Sánchez, esta revista y esta fundación empiezan a soltar pasta pública para ayudarle. La edita y la distribuye con dinero público. Solo en el año 2019 y 2020 casi 18.000 euros. Una partida del Ministerio de Cultura, otra de la Dirección General del Libro, un poquito de aquí, un poquito de allí, más los 13 millones del CIS y Tezanos maneja más presupuesto que algunos ministerios. Feijóo dice que en cuanto gobierne, prohibirá que nadie que haya estado en un cargo político durante al menos 5 años pueda ocupar un estamento público. Ya está todo contaminado. Ya el CIS no se lo cree nadie. Ya la institución que era de prestigio internacional es el hazmerreír de este país. Es la herencia Sánchez, que tiene muñecos a los que alimentar con su dinero y el mío. Adiós, Tezanos. Hasta nunca. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. En busca y captura, señores, y con orden de ingreso en prisión al estafador del amor, aquel sinvergüenza que estafaba a mujeres enamorándolas primero. Nos cuenta detalles Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50 y doctor en Derecho. Hola, Serafín. Muy buenas, Albert. El estafador del amor. ¿Recuerdas a Albert Caballé? Ese hombre que se jactaba de conquistar a mujeres, que decía que no era un delincuente, que sencillamente se enamoraban de él y le daban dinero. Pues bien, por fin la Audiencia de Barcelona ha decretado su busca, captura e ingreso en prisión. Esto es una noticia, dado que ha estafado a más de 25 mujeres. Lleva delinquiendo desde el año 2015, estafando. La clave, sin duda, ha sido que 6 víctimas se han unido para iniciar un macroproceso contra él, con un total de 70.000 euros que llegó a estafar a estas 6 víctimas, y fíjate lo que pudo estafar si contamos las 25. Él se iba librando a través de recursos, a través de suspensiones de condena, a través de falta de denuncias o denuncias de escasa entidad en diferentes juzgados. Pero por fin
por fin esta persona, por fin este delincuente va a entrar en prisión. Ahora mismo está en busca de captura, pero lo vamos a pillar. Desde luego que está insertado en bases de datos, tanto nacionales, internacionales, en todo el territorio Schengen. Por tanto, prácticamente todas las policías de Europa y la Interpol lo está buscando. Está en bases de datos, está anulado administrativamente. Por tanto, por fin se ha hecho justicia. Estás escuchando Castillón Confidencial. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. En librerías habituales y online en todas las plataformas. Permitir, antes de meternos en historias confidenciales, política, partidos, declaraciones, escándalos, malversación de dinero, me van a permitir, porque lo de Bill Gates es de órdago. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa al hombre más poderoso del mundo? Dice que su plan para frenar el calentamiento global es tapar el sol. Lo que acaban de oír. Un escudo artificial para desviar los rayos solares y por lo tanto rebajar el aumento de temperaturas de la superficie terrestre. A la vez coincide esta barbaridad con que países como Suecia han dicho que no van a permitir que en su tierra nadie tape el sol. Y datos que aseguran que el miércoles pasado tuvimos el día más caliente en el planeta Tierra, la temperatura más alta desde que se tienen registros. Demasiada información de golpe. Ricardo Rodríguez, empresario, economista, ¿cómo estás? Muy bien, Albert. Como te tapen el sol, ¿qué harás? Yo cabrearme. Lo que pasa es que no sé si esa va a ser la solución, pero viviríamos al menos en un país donde vivimos del sol. Un danés no se entera de nada, un sueco quizá le es igual, pero aquí, en España, así que estamos locos. Tapen el sol, imagínate, y además, ¿cómo se hace eso? No lo sé. Fran Nerviás, saben que además de muchas cosas, y fue secretario general de Ciudadanos, y fue senador, y todo lo que se ha podido ser en política, pero es que es meteorólogo, geólogo también. Fran, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Encantado de saludarte. ¿Se puede tapar el sol? Hombre, se puede, no se debe tapar el sol. Claro. Pero se puede. Son dos cosas. Bueno, eso, la geoingeniería y los avances tecnológicos son los que darían la respuesta. A ver, sentido común establece que es muy difícil. Mira, te daré un dato, Albert. Te daré un dato que es una curiosidad, pero que es así. En la Tierra tenemos eclipses, cuando hay eclipses, porque da la casualidad que la Luna es 11 veces, tiene un tamaño que está a 11 veces la distancia del Sol, exactamente a esa distancia. Por eso tenemos eclipses totales. Sí. Deberíamos, como mínimo, poner algo que fuera del tamaño de la Luna y a la distancia de la Luna. Eso es lo que se tendría que hacer. Posible para poder tapar el sol. Complicado un montón. El objetivo, Fran, es bajar entre 1 y 3 grados en los próximos. El proyecto de Bill Gates, que cuidado con este loco que es capaz de hacerlo. Realmente estos datos que recibimos de que hay que rebajar la temperatura del planeta, ¿son exactos? A ver, yo lo que he leído de Bill Gates es básicamente que lo que propone es lo que suele pasar cuando hay una gran erupción volcánica.
Es decir, en la estratosfera, ¿no? Está la troposfera, que es donde pasa todos los fenómenos meteorológicos, ¿no? Las nubes, por donde van los aviones, los globos aerostáticos, ¿no? Lo que nosotros vemos. Y después hay otra capa por encima, que es la estratosfera. Entonces, cuando en la estratosfera hay aerosoles, normalmente cuando hay una gran erupción volcánica, sobrepasa la troposfera y por tanto está a más de 12-13 kilómetros de altura, llega a la estratosfera, esos aerosoles se quedan allí flotando, digamos, durante 1, 2, 3 años, y lo que hace es que la radiación solar choca contra estos aerosoles y vuelve hacia atrás y no llega a la Tierra. Esto es lo que quiere hacer Bill Gates de forma artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que yo veo que es una locura, porque todo lo que vaya en contra de la naturaleza siempre va a salir mal, siempre. Es decir, ya pueden hacer grandes obras faraónicas que si viene una gran inundación arrasa con todo, porque la naturaleza lo puede con todo. ¿Qué es lo que puede pasar si este personaje se ilumina y hay varios gobiernos que lo apoyan y hace algún experimento? Pues imaginémonos lo que pasó, por ejemplo, en 1815, que hubo la gran erupción del Tambora, un volcán muy, muy potente en Indonesia, que originó lo que llaman el año sin verano en 1816, precisamente por esa expulsión masiva de gases, dióxido de azufre, vapor de agua, que se quedó en la estratosfera y enfrió la temperatura de la Tierra en el hemisferio norte, con temperaturas que bajaron entre 2 y 3 grados, y originó que no hubiese verano. La gran hambruna. Exactamente. Se perdieron muchas cosechas. ¿Por qué? Porque el sol no entraba con gran fuerza. Pero han habido otros. En 1991, es que tampoco tenemos que irnos al siglo XIX, es que en 1991 también, que hubo la erupción del Pinatubo, originó que la temperatura de la Tierra, si no recuerdo mal, bajara casi 1 grado de media. Pues imaginémonos, ¿no?, que Bill Gates comienza a expulsar aerosoles artificiales, y de golpes, algo que no se puede controlar ni se puede predecir, hay una gran erupción volcánica. ¿Qué pasaría? Que los aerosoles artificiales que ha echado Bill Gates se sumarían a los naturales originados por una gran erupción volcánica. Entonces la temperatura de Tierra no te bajaría una media de 2-3 grados, te bajaría una media de 5, 6, 7 grados, lo que originaría una hambruna mundial. Una hambruna mundial, porque la temperatura media, si tú la bajas 4 o 5 grados, estamos hablando, media, estamos hablando, es que la Sierra de Madrid podía volver a tener glaciares, porque estaríamos hablando de que las temperaturas extremas bajarían hasta 10 grados, el doble. Claro. El experimento se llama SCOPEX, y esta cantidad de carbonato de calcio que él financiaría y lanzaría a la atmósfera es evidente que tendría, además de lo que estáis diciendo, infinidad de contraprestaciones para todos, para ambiente, animales, naturaleza. ¿Se puede calcular la contaminación de este carbonato de calcio si se lanza a tal nivel? ¿Cuál sería su efecto? Sí, calcular se puede. Hoy en día los físicos podrían calcularlo. Ahora bien, otra cosa es que sea contraproducente, insisto. Ir contra las leyes de la naturaleza nunca le ha salido bien al ser humano. Nunca. Sí, pero Fran, aquí ha habido las declaraciones de este hombre han hecho que universidades tan prestigiosas como Harvard, como mínimo, estudiaran el proyecto, cuidadito. Sí. Y a título de risa, yo te diré que ha habido dos grandes visionarios del siglo XX y XXI que han sido precisamente dos creadores de cómics. Uno ha sido Ibáñez, con Mortadelo y Filemón, que ha hecho muchos cómics que luego, por desgracia, se han repetido, el tema de las Torres Gemelas, pero es que los Simpson habían predecido un experimento similar. O sea, que no nos riamos que son capaces de hacerlo. Son capaces de hacerlo. Es decir, al final, estas locuras, que nos pueden parecer locuras, puede haber alguien que le compre la idea. Y vete a saber tú lo que es. ¿Y es cierto que hemos llegado al tope de temperatura del planeta desde que hay registros hace unos días? Sí, bueno, de hecho, creo que ayer se batió otra vez de nuevo el récord de temperatura desde que hay registros. Es importante. ¿Y desde cuándo hay registros? No de la historia del clima, sino de que hay registros a nivel mundial. Los primeros registros datan de finales del siglo XIX, es decir, hay registros desde hace 150 años, los primeros. Ahora bien, registros globales
a nivel de toda la Tierra es muy reciente. Estamos hablando desde mediados del siglo XX. Es decir, que por eso que hacer mediciones 70, 80 años a nivel global de que la temperatura... Claro. Por eso es muy importante. Es un titular muy alarmista. Es un titular muy alarmista y en un periodo muy corto, 80 años, ¿no? Exacto, eso es importante siempre matizar lo de desde que hay registros. Claro. Desde que hay registros, es decir, porque han habido en la historia del clima de la Tierra y los paleoclimatólogos, que son los que hacen todo el estudio de cómo evoluciona el clima de la Tierra, han habido en la historia del clima de la Tierra hace millones de años periodos mucho más cálidos que los actuales, ¿no? En la época romana hubieron épocas mucho más cálidas que las que estamos teniendo actualmente. Es importante cada vez que hablo contigo recordar lo que dice la ciencia. Es decir, por ejemplo, en campaña electoral se está acusando a Vox de decir que no existe el cambio climático. Y no dicen eso. Lo que dicen es que el cambio climático no está provocado por el hombre. ¿Cuál de las dos afirmaciones es cierta? Pues la primera es 100% cierta, es decir, el cambio climático ha existido siempre, por tanto nadie puede negar que no existe el cambio climático porque ha existido siempre. El clima ha estado cambiando constantemente y en total evolución. Es decir, quien diga eso está diciendo, como decir que la Tierra es plana, ¿no? La Tierra es redonda. Es decir, no esto. Ahora bien, lo que sí se discute es si realmente el defecto del hombre y el hombre está originando un calentamiento más acelerado del clima. Hay muchos científicos que dicen que sí, que el hombre, y que aportan datos que debido a la contaminación está originando un calentamiento más acelerado del clima de la Tierra, pero también hay otros que dicen que no, que está dentro de lo que puede ser la evolución natural del propio clima. Ahora bien, la ciencia no se pone de acuerdo, entonces. No se pone de acuerdo. ¿Qué pasa? Que si tú vas con un estudio que demuestras mediante datos y estudios por universidades y científicos importantes, que pones en duda lo que afirman y dicen que es originado por el hombre, automáticamente estás apartado y dejas de recibir subvenciones. En cambio, si tú dices... ¿Eso va en serio? Sí. En cambio, si tú dices que que es que el hombre es muy malo, pues entonces... Te inundan a dinero. Pero esto en España, en toda Europa, en Estados Unidos, es decir, en todo el planeta. Sí, en todo. Mientras tú digas que el cambio climático está originado por el hombre, la contaminación, los combustibles fósiles, ya saben... Hay ayudas, hay subvención. Como digas que no se cierra el grifo, esto es una dictadura. Ahora bien, es lo que digo yo siempre. Eso no quita en que, oye, hay que contaminar menos por un tema de salud nuestra, del hombre. Tú andar por fuera. Claro, esto es como... bueno para nuestra salud y que hay que reciclar. Pues, es decir, claro. que hay que proteger nuestro patrimonio natural. Causa sentido común. Pero una cosa es, lo que yo digo siempre, es concienciar y otra cosa es alarmar. Y aquí lo que hacen es alarmar a la gente, no concienciarla, que es lo que se hacía 20 años. Se concienciaba a la gente, oye, de que tenemos que cuidar de nuestro planeta y de nuestro entorno natural. Pero el alarmismo que están creando es porque lo que hay detrás es un negocio. En relación a lo que dice Ribeiro, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que todos los que estamos aquí hablando tenemos una edad en las que veíamos aquellas películas apocalípticas, Mad Max, en las que era un mundo en el que se había acabado el petróleo, ¿os acordáis? Se acababa el petróleo y entonces el mundo entraba en un caos. Lo que está claro ahora, todo el mundo sabe, es que vamos a entrar en otras energías y habrán reservas de petróleo para haber funcionado 200 años más al mismo ritmo, que ya no van a ser necesarias porque están siendo sustituidas, simplemente es eso. Y quiero decir que al final el hombre necesita para hacer cosas miedo, es así. Necesitan meternos miedo para movilizarnos. Eso es un denominador común en todos los cambios fuertes de la historia y lo han visto, que nos asusta el cambio climático. Entonces hay que atribuir el 100% del cambio climático al hombre, cuando yo no te digo que no tengamos algo de culpa, seguro, una parte, un porcentaje, un 2, un 3, un 5 será nuestro, pero el resto será producido por otros temas que serán ajenos a nuestra... Oyentes, JRG dice, he leído en algunas revistas que la temperatura de otros planetas también ha aumentado. ¿Es cierto? Porque claro, ahí no hay coches, ni diésel, ni factor humano. ¿Es cierto esto? ¿O no? Pues, mira, pues yo ahora mismo
Esa parte míramelo y lo buscamos una respuesta, si puede ser, en los próximos minutos. Después, el incendio de bosques o, por ejemplo, la quema inmensa de edificios, contenedores en París. ¿Esto afecta al cambio climático o es muy débil su afectación? Me preguntan también. Hombre, claro, todo afecta. Es decir, todo afecta, es decir, todos los fenómenos afecta más el volcán de La Palma, lógicamente, ¿no? Pero claro, eso decir, también. Claro, el Tambora o el Pinatubo, ¿no? Lo explicaba antes, el Tambora 1815, que originó que no hubiese un verano al año siguiente en el hemisferio norte. O, por ejemplo, recientemente, ¿no? El Conga, el que eruptó en enero del 2022, del año pasado, se estimó que enfriaría el hemisferio sur. Poquito, unas décimas, pero enfriaría. Y así ha sido. Es decir, el hemisferio sur, de hecho, en diferentes países de Latinoamérica han registrado temperaturas mínimas absolutas que desde que tenían registros no habían registrado días tan fríos como los que han habido este último año. Han registrado mínimas históricas en zonas, en países del hemisferio sur, especialmente los más pegados al Ecuador. Y como te dice, es debido al tema de la erupción del volcán Tonga. Entiendo. Mick me dice, lo del cambio climático me recuerda a Copérnico. Nadie puede disentir en ningún aspecto. Para evitarlo está la nueva Inquisición y sus sacerdotisos o sacerdotisas, dice, como Ángels Barceló. Bueno, hay cada uno. Miguel Teixidó, Al Gore fue vicepresidente de Bill Clinton y es cierto, amigo, que se hizo millonario, ¿no? Con el cambio climático. Al Gore, ¿verdad, Hervías? Este hombre ganó mucho. Se ganó muchísimo y además yo pido que la gente vea ese reportaje, Una vida incómoda, que se titula, que lo vean porque verán que cuando llega a España, según Bill Gates, ahora toda España sería un según Bill Gates, según Al Gore, perdón, que toda España sería un desierto a día de hoy. Los bosques en España han crecido un 20% debido al abandono de la agricultura y de tierras de cultivo. Para poner un ejemplo, ¿no? O que en 1990, creo que si no recuerdo mal, decían que en 2020 España no tendría playas en el Mediterráneo, que estarían todas inundadas por el mar. Hoy nos podemos ir a bañar sin ningún problema a Valencia o a Alicante. Es tremendo. Me pregunta María, ¿existe la ecoansiedad y qué es la ecoansiedad? Sí, efectivamente. Precisamente la ONU, los mismos que crean a veces el alarmismo climático, hace cuestión de un par de años, han catalogado que está la ecoansiedad entre los jóvenes, es decir, jóvenes que dicen que no quieren estudiar, que no quieren formar una familia, que no quieren preparar un futuro, porque como el planeta va a desaparecer y se va a acabar el mundo, que por tanto no tienen necesidad de hacer nada. Y la propia ONU ha catalogado esa nueva, digamos, enfermedad como ecoansiedad entre sectores de los jóvenes europeos especialmente. Querido Fran Hervías, siempre es un gusto hablar contigo, con un científico como tú que sabe de lo que habla. Un abrazo inmenso, cuídate mucho, un abrazo a Sevilla. Ha sido un placer, muchas gracias, Albert. Gracias, amigo. Un saludo. Señores, me tomo un vichy catalán, un poquito de agua de vichy catalán para combatir los propósitos de Bill Gates. Apagar el sol, este hombre. Es tremendo. Vichy catalán, agua transparente, pura, con sales minerales que reduce la acidez de estómago, que rebaja niveles de colesterol y que le cura por dentro y mejora su estado de salud. Vichy catalán, no deje de tomar cada día un poquito de este agua, posiblemente la mejor agua del mundo. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Aquí seguimos analizando, diseccionando, como si esto fuese el Instituto Anatómico Forense en la actualidad. El doctor Ricardo Rodríguez
se incorpora la autoridad pertinente. Miguel Ángel Lezcano, Guardia Civil, ex vicealcalde eterno de Alcalá de Henares. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues mira, perfecto, aprovechando los días de verano. Sí, señor. Por cierto, que el mediador, nuestro amigo Marco Antonio Navarro Tacoronte, que aquí nos ha concedido momentos épicos, por ejemplo, cuando dijo que Patxi López estaba en el Ramsés aquella noche de la comilona con diputados del PSOE, fue detenido hace 48 horas, estuvo varias horas detenido. He podido whatsappear, hablar con él, pero no quiere, parece, hacer declaración, que es mi deber cada vez que ocurre algo así, pedir una explicación, ¿no? Y más a alguien que hemos entrevistado. ¿Por qué le han detenido? Bueno, pues le acusan de estafa. Le acusan de sustraerle una tarjeta de crédito a una persona en 2021 y gastar con ella 3.375 euros en 29 cargos. No me ha dicho si se considera inocente o culpable, por lo tanto yo les doy a ustedes la información y ustedes decidan. No es la primera vez que es acusado de algo así, y además él no se esconde de su pasado. Lo dijo cuando estuvo en este programa. Yo estuve preso ya por una situación igual a esta y me callé, fui a prisión, todos los demás se fueron para sus casas. Hablando con la persona que más quiero en este mundo, me recordó eso y me dijo: mi hijo ya pasó una vez y parece que Dios me da la oportunidad de evitarlo. De hacerlo bien. Sí. De hacerlo bien. ¿Y sabes qué es hacer bien? Yo pago por lo mío, tú pagas por lo tuyo y que cada uno pague lo suyo. Esta vez no le va a valer, te vamos a dar 30, te vamos a dar 60, queda tranquilo en prisión que no te va a faltar de nada, a tu familia no le va a faltar de nada. En aquel momento era ingenuo. Ahora ya no. Bueno, esa cadena de televisión anoche hizo un especial Tito Berni. Hablamos de Tito Berni y de mil historias. Lo curioso es cómo le han detenido. Él estaba fuera de su ciudad, estaba en la isla de Gran Canaria porque tenía una reunión con su abogado, se hospedaba junto a su esposa en el Hotel Elba, en vecindario, y llegó la Guardia Civil a las 5 de la madrugada. Eso es raro, pero me dicen que es que le habían comunicado varias veces que tenía que presentarse y no lo hizo. Miguel Ángel, si alguien se presenta no se presenta a una petición judicial varias veces, claro, al hospedarse en el hotel de vecindario, ahí la Guardia Civil le pilla, ¿no? Esto va así. Sí, está claro. Cuando tú tienes una requisitoria, y más, me imagino que se le habrá notificado varias veces, incluso habrá hablado con agentes judiciales, de policía judicial. Si no te presentas, pues automáticamente ya es una requisitoria, digamos, de detección, más que de búsqueda y personación, que es como se suele definir, ¿no? Y ya no solo que saltase la alarma en el hotel, que me imagino saltaría un día después, no ese mismo día, sino que entiendo que estaría perfectamente localizado y automáticamente es una hora maravillosa a las 3 a 5 de la madrugada para detener a alguien. ¿Por qué lo hacéis a esas horas? ¿Por qué? Pues aunque parezca absurdo, es la hora donde más tranquilidad tiene todo delincuente, porque piensa de 3 a 5 es una hora, a no ser que sea una fiesta o que esté de fiesta y demás, pero cuando es la hora de REM, de sueño, que se llama. Entonces es una hora en la que la fase de sueño es más profunda y facilita mucho que cualquier ruido, cualquier historia no sea detectado. No me digas. Es decir, si alguien ha de hacer un ruido y te interesa que no salte por la ventana o tire la droga al lavabo, pues lo haces a esa hora. Es curioso eso, no lo sabía. De 3 a 5. Es una fase profunda que se llama de sueño. Sí, entiendo. La fase REM, dicen los expertos. Curiosísimo. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más.
Estás escuchando Castellón Confidencial. ¿Qué resultados va a sacar el Partido Popular? ¿Va a conseguir gobernar en solitario? ¿Necesitará Vox? ¿Con qué fuerza? ¿Será Abascal vicepresidente, más allá de la mujer número 2 que ha dicho que va a colocar Feijóo de vicepresidenta? Puede haber 2 vicepresidentes. Ese análisis merece el comentario de alguien que ha ganado muchas batallas electorales en las filas del PP. Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana. Finalizando esta precampaña electoral, claramente queda constatado que el Partido Socialista va a intentar que Vox no se desangre hacia el Partido Popular, porque necesita una mayoría relativa del PP con la necesidad de Vox para poder gobernar después de las próximas elecciones generales, habida cuenta que la izquierda sabe que las tiene perdidas. ¿Para qué quiere que haya esa coalición? Para justificar una expectativa de un gobierno al que ellos podrían, de una u otra manera, retomar la calle, criticar una posición radical del discurso que pretendidamente pueda tener Vox. En todo este barullo, lo único que tiene claro la izquierda es que esa es su única necesidad y su único objetivo. Por eso Sánchez o Zapatero o tantas otras cuestiones que se han venido dirimiendo durante este tiempo van a ser la constante hasta el 23 de julio, porque necesitan que Vox no se desmorone delante del Partido Popular. La realidad va a ser realmente otra, porque el proceso de asunción del votante antiguo del Partido Popular, todo el de Ciudadanos y buena parte del de Vox, es una realidad imparable. Y yo estoy convencido que el 23 de julio Feijóo podrá hacer gobierno sin necesidad de coalición en el propio Consejo de Ministros. El comentario de Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Balear. Efectivamente, los pactos lo dominan todo a estas horas y los resultados electorales, las encuestas, mucho tendrá que ver el cara a cara del próximo lunes en A3 Media. Aquí se lo contaremos, pero nos vamos a Barcelona. Señores, los ciberdelincuentes que atacaron el Hospital Clínic han vuelto a hacer una nueva filtración de datos. Han pasado 4 meses después del primer asalto a los datos privados de miles de enfermos y han difundido por tercera vez la información robada, lo cual aparentemente significa que no han pagado. Esto es un chantaje. Y lo peor es que protagonizan de ello no a un banco, no, que también sería grave, sino a un hospital para difundir datos privados de enfermos. A cambio de no difundirlos hay que abonar una cantidad. Hemos hablado de ello más de una vez con nuestro periodista experto en ciberdelitos. Francesc Canals, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo. ¿Significa que no han pagado? ¿Están amenazando de nuevo para conseguir el pago del soborno? Sí, evidentemente, porque esto al final son mafias que se orientan a los resultados, ¿verdad? Y no a las emociones. Es decir, yo tengo estos datos, he atacado a tu base de datos y, por tanto, o pagas o filtramos la información. El director de la Agencia Catalana per la Ciberseguretat y la Generalitat de Cataluña ya declararon públicamente de que no accederían a ningún tipo de chantaje y los ciberdelincuentes simplemente lo que han hecho es activar el plan B y el plan C, que es poco a poco ir publicando los datos. Vemos que se está comentando que sería entre la tercera y cuarta filtración, no está claro. Por tanto, hablamos un poco de entrega por capítulos y esto corresponde delictivamente un poco al patrón de vamos a ir publicando poco a poco, vamos a ir subiendo la potencia de la colleja, ¿verdad?, digital, hasta que tú te veas presionado y pagues, aunque sea una pequeña parte. Es verdad que 1,4 millones de dólares es mucho, pero a lo mejor en un momento dado ponen a los políticos contra las cuerdas y acceden a hacer un mini pago. Recuerde
que el Hospital Clínic tiene un presupuesto de 400 millones de euros al año, una cantidad enorme. Y bueno, el problema empezará cuando, de verdad, cuando estas enfermedades, expedientes clínicos, etcétera, se asocien a palabras clave en Google, el buscador de referencia. Entonces, pues tecleando su nombre, el mío o el de cualquier persona, pues podría aparecer una URL. Un informe médico. Al historial sanitario, es decir, junto a su Twitter o junto a su página oficial. ¿Qué le parece? Es decir, que alguien ponga mi nombre y aparezca que un día fui ahí y tuve una infección de orina, que hasta ahí mira, pero si es otro tipo de enfermedad más privada, pues es peor. A ver, parece que estos ciberdelincuentes pidieron 4.200.000 euros para liberar los datos. Pero usted me habla de otra cantidad. ¿Qué es? ¿Que han rebajado la cifra? No la han rebajado, pero mi análisis, experiencia dice que cuando hay ataques a ransomware normalmente se juega con el miedo. Primero se pide una cantidad muy, muy elevada, esperando un poco el no por respuesta, y luego pues progresivamente se va bajando, pues como igual que funciona el mundo del marketing, ¿no? Te hago una oferta inicial y luego pues te hago un 2x1 o cómpralo todo y te doy el 10%, ¿no? Es fácil que en un momento dado la Generalitat pues pudiera pagar 50, 100.000 euros. ¿Alguna vez lo han hecho? No lo sabemos, porque al final estos pagos pues son que si fondos reservados, que si pagos que no se realizan a ojos de la opinión pública, ¿verdad? Pero sí que sabemos, por ejemplo, que el gobierno español en contadas ocasiones pues ha pagado rescates, ¿no? Por ejemplo, recordemos el secuestro del buque Alacrán, ¿verdad? A manos de unos piratas somalíes. Es decir, incluso hay agencias internacionales de intermediación que son bancos con sede en Londres que hacen de intermediarios del pago, es decir, se aseguran que el dinero que se ha recibido vaya al destinatario haciendo un triángulo pasando por un tercer país. Es tremendo. ¿Cómo se paga? ¿En euros? ¿En criptomonedas? ¿Cómo se hace? Bueno, en criptomonedas, pero si es un pago a través de una entidad bancaria internacional, puede ser perfectamente en euros o en dólares, ¿no? Al final va a depender del país que un poco está recepcionando este pago, que por supuesto son países que a lo mejor no colaboran con la justicia o que tienen una serie de tratados internacionales que no los ata, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es un tema escabroso. De ahí que no se les puede pillar, porque hay detenidos por este tipo de chantaje. ¿Se ha pillado alguna vez aquí en España? No. No, normalmente no, porque son ataques internacionales, proceden desde países remotos. Mira, hay una tendencia internacional que es que el cibercrimen, los autores del cibercrimen y ataques internacionales de ransomware suben especialmente desde África, países africanos. ¿Por qué? Porque desde Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Somalia, es un lugar ideal para perpetrar ataques ransomware contra Europa. ¿Por qué? Porque en esos países de origen, pues la ciberdelincuencia no está tan desarrollada, no está tan perseguida. Incluso hace un año la Interpol, su división de ciberseguridad, ha abierto una oficina en África para poder perseguir los delitos en origen. Qué fuerte. Los últimos datos que tenemos dicen que cada año aumenta un 60, un 70, más de un 72% el año anterior este tipo de ciberdelitos. Es decir, aquí alguien paga, porque si no, no aumentarían más. ¿Quién paga? ¿Quién paga finalmente? Bueno, pues pagan las entidades públicas o multinacionales que son víctimas de este tipo de ciberfechorías, ¿verdad? Al final, es lo que usted dice, cuando hay un ciberdelito que se perpetra muchas veces es porque responde a un modelo que es rentable, porque si no los delincuentes pues se van rápidamente a otro modelo de negocio, como el spam, el robo de cuentas, el intrusismo informático, etcétera, ¿verdad? Veremos qué sucederá, porque el Hospital Clínic tiene ensayos médicos, tiene temas de investigación, es muchísima la información sensible que allí hay, incluso la que hace referencia no solo a ciudadanos anónimos como nosotros, sino también a políticos, a personajes públicos. Hombre, ahí estuvo Julio Anguita, pero también estuvo el rey. Por ejemplo, el rey don Juan Carlos estuvo en el Hospital Clínico y bueno, y yo creo que prácticamente la mayoría de políticos han pasado por ahí, españoles en su totalidad. Señor Canals, es un gusto hablar con usted y ojalá estos ciberdelincuentes se levanten a las 6 de la mañana, se pongan a trabajar como todo hijo de vecino y no a robar, que es lo que hacen. Un abrazo fuerte, gracias. Un saludo. Estás escuchando Castellón Confidencial.
Miguel Ángel Lezcano, eterno vicealcalde de Alcalá, Guardia Civil. Aquí Ricardo Rodríguez, empresario y a partir de ahora investigador de Google, descubriéndonos mil historias. Por cierto, un oyente me dice, ya que Ricardo está tan puesto, averiguad por qué Yolanda Díaz se ha gastado en Facebook más de 45.000 euros en publicidad. Porque y es verdad, no sabe que Facebook ya no funciona. No sé, pero los amigos de Voz Populi han descubierto, y es verdad, que es la política que más dinero se ha gastado en Facebook, en publicidad, en total 224 anuncios. Otra cosa, Lezcano, tú que eres guardia civil, ¿de dónde has sacado la pasta? Averígualo, porque vamos, esto... Bueno, ahí están los kits de la cuestión, como digo, claro. Empresas, amigos, en fin. Pero lo que pasa es que cuando tú publicitas a nivel personal, que es lo que hay que ver si se hace a nivel personal o se hace a nivel partido, las cosas cambian. Partido, es como partido, la publicidad es como partido, además está indicado que es publicidad, no es nada ilegal. Aquí lo curioso es que invierta tanta pasta en Facebook, que me dice Ricardo, no funciona esto ya, ¿no? Es lo que iba a decir, no es el medio ahora más adecuado, ahora casi funciona más el Instagram o el Twitter o el TikTok casi. El TikTok, es decir, yo creo que aquí hay dos cosas. Una, ¿de dónde ha sacado el dinero? Y ya estoy de acuerdo contigo. Es decir, que ¿de dónde saca este dinero para poder invertir todo esto que no hacen el resto de partidos? Y segundo, que ha estado mal asesorada o se ha asesorado ella misma. Sí. Porque aunque es Yolanda, que ya lo sabe todo, habrá dicho, no, yo Facebook. Pero no, señora, que hoy en día, y sobre todo para el público que está buscando, que es esos revolucionarios de entre 20 y 35 años, que ese es el público de Yolanda Díaz, o el supuesto público. Sí, y además es más variable, Total. Tengo mensajes. Amelia Moragón dice, siempre ocurre lo mismo. El PSOE se marcha y dejan todo endeudado hasta las cejas. Luego vendrá otro y arreglar sus despropósitos. Es verdad que esta historia, tú eres economista, Ricardo, se ha repetido varias veces. O por crisis internacionales como Zapatero, o por gastar de deuda pública a manos llenas como Sánchez. Pero es el que llegue después lo tiene mal, ¿no? Lo tiene muy mal, pero esto es una dinámica que, como tú has dicho, se ha repetido en varias ocasiones. La derecha solo ha alcanzado el gobierno cuando ha salido de una crisis, al menos hasta ahora, hasta este momento. O sea que también la crisis ayuda a votar a la derecha. Bueno, ¿sabes lo que dicen los sociólogos y los politólogos? Es que la gente, cuando tiene dinero, vota con el corazón, y cuando no tiene dinero, vota con la cartera, como diciendo quién me la gobierna, ¿no? Es como esos momentos de euforia a principios de la noche, cuando los amigos salen, ¿no? Y cuando te das cuenta que te lo has pulido todo a las 4 de la mañana, al que buscas es al responsable. Y un poco es lo que hasta ahora ha solido ocurrir. El problema es que se comen un muerto. Sacan al país de deuda, de una crisis. Acuérdate de las promesas de Rajoy. ¿Y qué pasó cuando llegó a la Moncloa y se dio cuenta que la caja no es que estuviera vacía, es que se debían muchísimo dinero? Lo de bajar impuestos no pudo ser, tuvo que mantenerlos, ya no subirlos sino mantenerlos, y etcétera. Evitó el rescate, a pesar de que muchos digan que hubo rescate, no es cierto, evitó el rescate. Otra cosa es que hubo dineros y aportaciones a la banca, pero fue de la que salió más saneada, gracias a la manera que se gestionó. Y ahora ocurrirá lo mismo. Es decir, se saldrán a la luz los datos reales del paro, aflorarán por una vez. ¿Tú crees que es tan difícil que afloren los fijos discontinuos? Que realmente se puedan publicar a final de cada mes los fijos discontinuos, para que sepamos la gente que realmente está en el paro. Pues esta gente lo sacará y dirá la realidad, y todo el mundo se echará las manos a la cabeza, y entonces les tocará remar, y saldremos de esta. Y en el momento que salgamos, a la gente volverá otra vez a votar con el sentimiento, y ahí volverán otra vez a ganar los socialistas o los de izquierdas, y volveremos. Y es una rueda. Tú eres antibipartidismo, Lezcano. Sí. Lo ha sido toda la vida, pero parece que esto no hay quien lo cambie. Tú en Ciudadanos conseguiste mucho con Albert Rivera, que te fue a buscar. ¿Nunca cambiará? ¿Siempre estaremos con los dos mismos partidos alternándose en el poder? Bueno, lo ha explicado muy bien Ricardo. Hay momentos en los que, mira, yo que he estado en oposición y he estado en gobierno, cuando estás en oposición quieres hacer 1000 cosas, prometes 1000 historias,
pero cuando entras en gobierno te das cuenta de que no las puedes aplicar, que es inviable. Y nosotros fue al revés. Nosotros aquí teníamos 300 millones de euros de deuda, saneamos todas las cuentas, hemos conseguido muchísima inversión. Y la gente, yo sí que estudiaría estas elecciones, porque han sido globales en toda España. Hay que reconocer algo a Pedro Sánchez. Ha sido la única persona capaz de unir a toda España contra una persona. Sí, o sea, incluso a gente del Partido Socialista ha votado muchísima gente al Partido Popular. O sea, es algo atípico porque se ha tocado, digamos, temas o se han apoyado con temas como puede ser Bildu o puede ser pactos con independentistas y demás, que digamos que los propios del Partido Socialista no lo han visto ni bien. Por lo tanto, es la primera vez, yo creo, que se ha votado con el alma, algo que nunca se ha hecho. Y de hecho las elecciones municipales lo hemos visto las municipales, que solo ha existido o contra Sánchez, no hacía falta ni mensajes, ni programas, ni nada, era contra Sánchez. Total. Y es lo que se ha hecho. En las municipales no se ha valorado ni siquiera la gestión de partidos que lo hicieran bien o mal, daba igual, era contra Sánchez. Y de hecho candidatos muy malos de Partido Popular han salido súper reforzados precisamente por el voto contra Sánchez. Sí. Y por cierto, Sánchez, que nunca hizo balance ni crítica de por qué ha perdido la Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Extremadura. Aquí no ha habido autocrítica, cero. Se ha ido a vamos a convocar otra campaña electoral y seguimos la rueda del hámster para que no me echen del partido por segunda vez, ¿no? Es muy penoso. Tengo oyentes maravillosos. Anra o algo así dice, es cierto, nos centramos en pequeñas parcelas de información locales, ombligo parlantes. La información jugosa que viene de los oscuros, pocos lo dicen. Muchas gracias, amigo. José Simón dice, el miedo que tienen los periodistas no tiene parangón y será para que no pierdan el baldeo dialéctico cada día. Muchas gracias, Ann, habitual en los canales de YouTube. Dice, el martes vais a hacer un directo, el martes que viene en el canal de YouTube. Estoy en Canarias, ya me diréis la hora. Os informaremos para hacer ese directo y responder a las preguntas. Gracias, María, por escucharnos. Encarna Herrera dice, la culpa la tenemos la gente que después de todo lo que han hecho, los hay que aún les creen. Y Crown nos dice, si queréis ver los movimientos, esto lo compruébalo, Ricardo, dice, si queréis ver los movimientos de todos los vuelos, incluido el Falcon de Sánchez, Falcon despega, meteos ahí. Buscad, Falcon despega, ahí están todos los movimientos. Bueno, gracias por eso. Averigua, porque esto es una bomba, esto es maravilloso. Muchas gracias a todos los seguidores que hacen de este canal una maravilla en poco más de un año. Estamos ya con casi 5.000 seguidores en el canal de YouTube, miles que se descargan el programa en iVoox, Instagram, en Spotify, en todas las plataformas y las emisoras de Decisión Radio, que es una baza principal. Y hablando de mensajes, oye, qué buena la página, la página que nos ha dicho este oyente es espectacular, ¿eh? Te dice el total de vuelos. 3.444 Falcon despega, 3.444 vuelos, 301 días, gasto de combustible 17.564.920 euros, toneladas producidas de CO2 58.774, dice equivalente en coche a 5.482 años circulando. ¡Qué buena! Esta página es maravillosa, es fantástica, yo no la conocía. Gracias, amigo. Muy bien. Falcon despega, no se la pierdan, de verdad, no se la pierdan, que es maravillosa. Bueno, la frase del día la dijo Sánchez en un debate electoral refiriéndose a Puigdemont. ¿Recuerdan aquella frase? Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Ahí está, una mentira más que no ha cumplido, no ha rendido cuentas ante la justicia española y hoy se lo recordaba Isabel Díaz Ayuso.
Hoy el independentismo ha sufrido un varapalo importante. Ahora que sabemos que la justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont y a sus exconsejeros, ¿qué oportunidad tiene Pedro Sánchez de cumplir por una vez con su palabra? En el debate electoral del 2019 dijo sobre Puigdemont: me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. ¿De quién depende esa decisión? Pues eso, estamos esperándole. Puigdemont, ya saben, está cada vez menos protegido por Europa y la justicia europea rechaza devolverle la inmunidad y abre la vía a otra euroorden que no duden Llarena va a poner en marcha. Él seguirá mareando la perdiz con recursos. Tú que eres catalán como yo, Ricardo, ¿le veremos en la cárcel a este hombre alguna vez? Yo espero que esa duda ya me ha respondido, sí, has dudado mucho. Piensa que el delito más grande por el que se le acusaba ya no lo tenía el ordenamiento español. Y ahora pero la pregunta es, ahora cuando vuelva Feijóo ha prometido volver a colocar sedición. Entiendo que entonces volveremos a las condenas anteriores, ¿no? Porque claro, cuando cometió el delito había sedición. Pues yo no soy abogado, me gustaría que hoy tener aquí algún abogado, pero no sé si cuando has retirado un delito ocurre lo mismo que cuando has cambiado la ley del solo sí es sí, y si el reo o el acusado se puede acoger a la más benévola. Con lo cual, igual, una ley que se ha quitado, se ha quitado y se vuelve a poner, afectará a todo lo que vaya de ahí en adelante, pero no todo lo pasado. Con lo cual, en este caso, Puigdemont se puede acoger al periodo más benevolente para él, que es cuando no ha habido. Algo de esto tiene que haber, y no soy abogado, repito, me gustaría que estuviera algún abogado para que dice que sí, Lezcano, y estamos buscando uno de los abogados de cabecera del programa que nos lo aclare, pero no es que sea abogado, pero vamos, por lo que conozco de derecho, siempre beneficia al reo, siempre te acoges a la última ley que beneficia al reo, por lo tanto mucho me temo que se acogerán a esa norma, a la última que le beneficie, aunque luego salga otra a posteriori. Entonces, mucho me temo que el delito de sedición va a ser muy complicado que se lo apliquen. Que le veremos comparecer, sí, pero veremos como tantos otros que acabará saliendo, por desgracia. Qué fuerte. Salvo que alguien derogara la ley por inconstitucional. Es decir, porque entonces sí que si derogan la ley por ilegal, entonces perdería el efecto que ha tenido durante los meses que ha estado vigente. Es el único caso, pero que esto no va a ser así. Bueno, vamos a consultar con un abogado porque teníamos la esperanza que al reformarse y volver el delito de malversación y de sedición que retiró Sánchez a cambio de votos de Esquerra, con la llegada de Feijóo volvían todos a estar donde estaban, y parece que no. Tenéis razón que la lógica parece indicar que no, pero que nos lo diga un abogado. Mientras tanto, Feijóo ha dejado claro qué hará cuando llegue, ya que hablamos de él, qué hará cuando llegue a ganar las elecciones si Sánchez no le da el poder, porque claro, hasta el día de hoy, cada vez que alguien del PSOE ganó, aunque dejó ganar a la lista más votada, aunque fuese por poco, en el caso de cuando ganó Aznar, ganó por una diferencia ridícula de votos a Felipe González. Nunca pensaron en sumarse en una mayoría Frankenstein para quitar el poder a Aznar ni a Rajoy. Se dejaba votar la lista más votada. Le han preguntado a Feijóo qué hará si él no cede el voto a la lista más votada, y ha dicho esto. Llamaré al líder del Partido Socialista Obrero Español, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus varones para que le convenzan. Les puedo asegurar que tiene algunos sensatos, aunque ya quedan pocos. Se han cabreado en el PSOE, no se imaginan cuando han oído esto de Feijóo. En Ferraz se han enfadado. ¿Qué dice que va a llamar a los varones? ¿Qué se cree? Bueno. No cabe duda que si suman con la morralla, con PNV, Bildu, Esquerra, Teruel existe, Partido Regionalista, si suman, volverán a gobernar. Es por eso, eso no cabe duda para nadie.
aquí la información confidencial de hoy, cada día, de lunes a viernes. Aquí la tienen, y los jueves además con un añadido exclusivo para los que se suman en iVoox a este proyecto. Gracias Spotify, Spreaker, todas las plataformas que nos ayudan a seguir. Mañana volvemos a Gran Vía Radio Barcelona, Bon Radio en Benidorm, a Radio Montaña Leonesa y a su casa. Un abrazo, gracias por querer estar bien informados. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.